Vamos a hablar de un tema que ¿saben? Me llamó mucho la atención. Es algo que yo sé que ustedes saben, que existe, que es bíblico, pero cuando tú ves una cita, o sea, un concepto en la Biblia, y lo buscas en las concordancias o en las ayudas para encontrar las citas, y ves citas y citas y citas, o sea, ves muchos versículos que hacen que continuamente el Espíritu de Dios toca ese punto, pues definitivamente es para que pongamos atención a ello. Y hoy vamos a hablar de la importancia del gozo que trae Dios. Es un gozo muy diferente al que alguna vez conocimos, inclusive como niños chiquitos. Entonces, por ejemplo, en Romanos 14:17 dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, el gozo es importante. El gozo inclusive es un fruto del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan cuáles son los frutos del Espíritu? El fruto del Espíritu está caracterizado por amor, paciencia, benignidad, ya se agarró parejo. Dios inventó el gozo. Dios es el que produce el gozo. Para Dios es muy importante que sus hijos sientan el gozo. Dice la palabra en Isaías, dice: más os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo traigo gozo. ¿Se dan cuenta de la importancia? Vamos a ver en el libro de Nehemías, capítulo 8. ¿Ya lo tienen por ahí? Aquí la parte del libro de Nehemías es muy interesante porque habían estado en cautiverio en Babilonia. El pueblo había sido castigado, y Dios había puesto en el corazón de varios hombres el regresar a Jerusalén y reconstruir Jerusalén. Pero para tristeza de ellos, no nomás había que reconstruir la ciudad, había que reconstruir, ahora sí que el reino de los cielos, por decirlo así, entre comillas y en letras muy chiquitas, en el corazón de los judíos. Ya los judíos habían diluido sus costumbres, su concepto de Dios ya había cambiado, porque habían tenido ya muchos años como esclavos en un país extranjero. No conocían las fiestas, no sabían mucho de la Biblia, muchos de ellos, muchos sí, muchos no. Se había empezado a diluir con las costumbres paganas. Y entonces aquí vemos en el libro de Nehemías cómo tuvieron a bien se juntaron en una plaza grande, pues entre comillas plaza, porque pues era no había ni murallas, Jerusalén estaba destruida, y dijeron: vamos a empezar. Y empezaron a leer la ley de Dios, la palabra de Dios, y se la empezaron a leer a todo el pueblo. Pero miren lo que fue pasando. En el versículo 3 en adelante dice: y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. Era un culto muy largo, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban, ¿qué dice? Eso sí es un milagro, porque desde el alba hasta el amanecer, y que el pueblo estuviera atento. Y lo vuelve a repetir. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que había hecho para ello, y junto a él estaban varias personas. Me lo voy a saltar. Y luego en el versículo 5 dice: abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y los levitas, no voy a saltar sus nombres, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar,
una vez más, atento, y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían, ¿qué dice? El sentido, de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no estén tristes, no lloréis. Dice, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Se había enternecido demasiado el corazón del pueblo, estaba como muy emocionado, le dolía escuchar tantas palabras que ya habían olvidado, tantos conceptos. Y vuelvo a repetir la invitación de estos hombres. Les decían: tranquilos, este es un día santo, no estén tristes, no lloren. Y luego en el 10 dice, luego les dijo: y comed grosuras, bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Dios. No se pongan tristes, porque ¿qué? Porque Dios es Jehová y nuestra fortaleza. Más adelante, en otro capítulo de Nehemías, y después de un culto tan largo, era para que se pusieran a dormir, se empezaran a cabecear. No, el pueblo estaba atento. Tenían muchos años, algunos de ellos nomás de oídas, algunos versículos habían escuchado, pero muchos no habían escuchado tanta palabra de Dios por mucho tiempo. Y mira, dice en otro capítulo, dice, escuchen bien lo que les voy a decir, dice: y se sacrificaron aquel día numerosas víctimas, y dice, y se regocijaron, porque Dios los había recreado con grande contentamiento. Se alegraron también las mujeres y los niños, y el alborozo de Jerusalén fue oído desde lejos. Vean en el capítulo 12:43, ahí mismo en Nehemías 12:43. Este fue un evento cuando ya pudieron construir las murallas y las dedicaron a Dios, las murallas de Jerusalén. Dice, y sacrificaron aquel día numerosas víctimas, y se regocijaron. ¿Por qué? Por la fiesta, por la comida. Porque Dios los había recreado con grande contentamiento. Se alegraron también las mujeres y los niños, y el alborozo de Jerusalén fue oído desde lejos. En Deuteronomio dice la palabra de Dios, dice, y Dios se gozaba en hacerles bien. El concepto del gozo es súper importante. Que haya gozo en tu vida. Pregúntate por qué no hay gozo en tu vida. Luego estamos como el hermano incómodo. ¿Se acuerdan de la parábola del hijo pródigo? Que se le conoce así, el hijo pródigo. No era el apellido, pero sí se le conoce. Era un papá con dos hijos. Y el hijo menor, bien chifladito, como quien dice, ahora sí que no me importa cuánto tiempo te vas a morir, papá, pero yo quiero mi lana. Y dame toda la lana, como quien dice, en vida, herédame, y no me voy a esperar a que tú te mueras. Que fue muy mal educado de su parte, y total, le da el dinero, lo gasta en mujeres, en vino, en fiestas, pierde todo su dinero. Ese muchacho llegó a un punto que hasta trabajando para los cerdos, envidiaba a los cerdos, porque los cerdos sí tenían comida, tenía ganas de hasta la comida de los cerdos, y dice, me voy a regresar. ¿Se acuerdan ustedes de ese concepto? Regresa con su papá lo perdona, lo abraza, hace una fiesta. ¿Y qué pasaba con el hermano incómodo ahí? ¿Se acuerdan? El hermano mayor, que ni quería entrar a la fiesta. ¿Se acuerdan? Pues que ahora sale papá por el hijo mayor. Pues ¿qué tienes? Vente, vamos a disfrutar de la fiesta. Mira que tu hermano estaba muerto. Ya gastó todo tu dinero. Yo estoy aquí, siempre te he servido, y jamás me has dado un cabrito para partirlo allá con mis amigos. ¿Qué dijo el papá? Pues porque no quieres, aquí están todos, todo lo mío es tuyo. Pero ahorita es menester regocijarnos con tu hermano porque estaba muerto y ha sido encontrado. Pero fíjense la contestación de ese papá a su hijo: oye, si no te gozas es porque, pues porque no quieres, o sea. Pero muchos no sabemos disfrutar de las cosas de Dios.